El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ha arrasado la Bundesliga en 2024, pero ¿cómo lo ha conseguido realmente? Hoy veremos cómo lo hicieron y los secretos mejores guardados de esta bonita historia. Esto es la increíble historia del Leverkusen campeón. Esto es algo muy llamativo y clave en la historia, ya que en el año 2022 el Bayer Leverkusen dirigido por Gerardo Seoane finalizó la Bundesliga en tercer lugar, clasificando al equipo a puesto Champions. Sin embargo, el rendimiento del equipo comenzó a caer en la 22-23 y tras 8 jornadas se encontraban en puestos de descenso con tan solo 5 puntos. Con todo esto, el equipo alemán se cargó al técnico suizo y apostó por Xabi Alonso, que por aquel entonces era un pequeño inexperto en los banquillos de alto nivel europeo. Sin embargo, su trabajo en la Real Sociedad B, con el que consiguió un histórico ascenso a la segunda división española en 2021, le hicieron coger una confianza tremenda que transmitió en sus primeras palabras como técnico del Leverkusen: estoy preparado. A pesar de tener un arranque complicado en Alemania, el conjunto de Xabi Alonso fue mejorando poco a poco según avanzó la temporada y finalmente alcanzaron un sorprendente sexto lugar en Bundesliga. Además, el equipo alcanzó unas semifinales de la Europa League, pero más allá de los grandes resultados, el míster sentó las bases de un estilo reconocido y de autor, apostando finalmente por un 3-4-2-1 como formación habitual que veremos cómo ha revolucionado Alemania por completo. Pero esto no fue suficiente para completar la máquina perfecta que estamos creando, y esto también lo pensó su director deportivo Simon Rolfs. Por esto mismo, el mercado de fichajes de 2023 fue muy importante para el club, y realmente la política del Leverkusen siempre ha sido incorporar talento joven, y lo hicieron con el fichaje del delantero centro Victor Boniface, que es una bestia. Pero más allá de eso, creyeron que lo apropiado para formar un equipo ganador era incorporar talento ya más contrastado que ayudasen al equipo en los momentos más difíciles y mezclarlos con el talento joven que ya tenían. Por esto mismo se decidió incorporar a un fantástico centrocampista como es Granit Xhaka, que había perdido la sonrisa en Londres, Jonas Hofmann, un extremo derecho experimentado en la Bundesliga con un gran talento, y Alejandro Grimaldo, que se había convertido en uno de los mejores carrileros durante su estancia en Lisboa. Todo esto en gran parte financiado por la venta de Musa Diaby al Aston Villa por 55 kilos. El conjunto de Xabi Alonso comenzó la temporada con una victoria sobre el RB Leipzig por 3-2 en el Bell Arena. Posteriormente, 2 goleadas ante el Gladbach y el Darmstadt 98 les hicieron firmar un arranque muy prometedor y llegar con los 9 primeros puntos en el bolsillo al Allianz Arena para jugar un partido que marcó un antes y un después en la temporada. Nada más y nada menos que el choque ante el Bayern de Múnich. El feudo del campeón alemán fue una auténtica caldera aquella noche y Harry Kane puso por delante a los locales rematando de cabeza en el segundo palo. No obstante, Grimaldo devolvió la igualdad al marcador con un lanzamiento de falta magistral, majestuoso, demostrando que tiene uno de los mejores golpeos de Europa a balón parado. El partido llegó igualado a los minutos finales, pero Goretzka desequilibró el marcador en el minuto 86. Era un golpe duro por parte del campeón alemán, pero los de Xabi Alonso no se rindieron y buscaron la épica. Finalmente lo encontraron con un penalti en el último instante que convirtió Ezequiel Palacios para establecer el definitivo 2-2. Esto fue un resultado clave en la temporada, pero ¿cómo pudo marcar un antes y un después tan pronto si estamos hablando de la jornada 4? Bueno, tan solo hay que ver el escenario, el rival al que se enfrentaban y sobre todo cómo lo hicieron, porque en muchas partes del juego el Bayer Leverkusen fue capaz de quitar la posesión y jugarle de tú a tú a un equipo que, no olvidemos, venía de ganar la Bundesliga 11 veces consecutivas. La magnitud del rival no era otra que un equipo que monopolizaba la competición desde la temporada 2012-2013, con puntuaciones de récord en alguna ocasión y siendo un gigante en la máxima competición europea. La racha estuvo a punto de romperse en la temporada 22-23 cuando el Borussia Dortmund, con todo a su favor, la cagó en la última jornada. Por todo esto, la dificultad de arrebatarle una liga al Bayern era 10 de 10. A partir de ese empate a 2 en el Allianz, la moral del conjunto de Xabi Alonso se vio reforzada y el equipo entró en una racha ganadora espectacular. Fueron 8 victorias consecutivas que les alzaron en el primer puesto de la clasificación con el Bayern Múnich pisando los talones, eso sí, pero que demostraba el nivel al que estaba jugando el Leverkusen, que muchos de esos partidos los ganó mostrando una contundencia tremenda, con unos resultados muy abultados. No obstante, el equipo entró en una pequeña mala racha, realmente muy pequeña, de 2 partidos consecutivos sin ganar. El Bayern Múnich tenía la oportunidad de aprovechar esos tropiezos para colocarse líder, pero en su visita a Frankfurt recibió un baile histórico de bachata, de jota o de ballet, como lo queráis llamar. El caso es que se llevaron un 5-1 y le
le mantuvieron en segunda posición a un punto de los de Xabi Alonso. A partir de ahí los del Bayern ya empezaron a ver más complicaciones de la cuenta. A pesar de esos 2 empates, el Leverkusen no mostró más fisuras y resolvió de gran manera sus 2 siguientes encuentros en casa sin muchas complicaciones. Además, los de Xabi Alonso mostraron una de sus facetas características en un partido ante el Augsburgo, uno de esos partidos que no encuentras ni por casualidad la manera de meter el balón entre los 3 palos, te desesperas, pero los jugadores demostraron paciencia y perseverancia hasta que en el último minuto Palacios enganchó un balón suelto dentro del área y colocó el 0-1 en el marcador. Justo en el siguiente partido en el Red Bull Arena ante el Leipzig pasó una cosa bastante interesante, ya que Marco Rose planteó un partido muy complicado al Leverkusen. Con los goles de Xavi Simons y Openda se pusieron hasta 2 veces por delante en el marcador, y según The Athletic, después de ese partido pasaron cosas. La razón era que solo tenían 13 jugadores disponibles, ya que la mitad estaban lesionados y la otra mitad estaba jugando la Copa África. Por esto mismo, según este periódico, Xavi les dijo a sus jugadores: me importa una mierda si ganamos o perdemos este partido, pero ahora tenemos que salir y hacer nuestro fútbol, tenemos que jugar al fútbol del Bayern. Lo cierto es que la fuerza de este discurso les hizo salir como toros en el segundo tiempo, y Piero Hincapié marcó un gol con el que volvió a firmar otra victoria agónica. Una pequeña intrahistoria bastante significativa en lo que está haciendo Xabi Alonso con este Leverkusen, pero también lo que significa es que tienes que dar like y suscribirte solo si te está gustando esas cosas que te cuento solo para ti. Bueno, si vemos lo bien que lo está haciendo este equipo, en Múnich no hacían más que cagarla, ya que una derrota ante el Werder Bremen en su estadio permitió al Leverkusen ser líder con 4 puntos de ventaja, pero un doloroso empate a 0 ante el Gladbach en su casa, y digo doloroso porque pareció increíble que no pudieran ganar ese partido, volvió a igualarlo todo. De esta manera, antes del enfrentamiento más importante de la temporada, se situaban el Leverkusen en primera posición con 52 puntos y el Bayern de Múnich en segunda con 50. El Bella Arena acogía el momento de la verdad para que los de Xabi Alonso demostraran su poderío real y dieran un golpe sobre la mesa en el campeonato. Solo el Werder Bremen, Stuttgart, Wolfsburgo y el Borussia en 2 ocasiones fueron capaces de frenar el dominio de los bávaros en liga de los últimos 20 años, y Christian Gentner, campeón de la Bundesliga con Stuttgart y Wolfsburgo, declaró antes del partido la clave para lograrlo. Todo el mundo piensa que el Bayern encontrará la manera de ganarlo, y es tanto que acabas creyéndolo tú mismo, pero cuando les ganas ya no les tienes miedo, pierdes ese temor. Eso declaró Christian Gentner. El momento clave había llegado, el partido comenzó y el Bayern Múnich se hizo con la mayoría del dominio del balón, pero el Leverkusen estaba muy atento y consiguió hacer mucho daño a los bávaros con un juego más directo. En el minuto 18, Andrich pilló tomando un café con leche a la defensa visitante y puso un balón al segundo palo que remató Stanisic al fondo de la red para adelantar al conjunto de Xabi Alonso en el marcador. El lateral pidió perdón, ya que se encontraba cedido en el Leverkusen por parte del Bayern Múnich, y si no lo hacía, se podía ir olvidando de volver. Ya en la segunda parte, Grimaldo entró al área del campeón como un cuchillo caliente en bloque de mantequilla y definió a la perfección. Era el 2-0, el Leverkusen se crecía y el conjunto de Tuchel buscó a la desesperada el tanto que les metiera en el partido, pero con Manuel Neuer en área contraria buscando un tesoro imposible, Jeremy Frimpong dirigió y culminó una contra letal desde casi el portal de su casa, sin guardián en la portería, estableciendo así el definitivo 3-0 y la locura total en el Bella Arena. Este partido les dio una ventaja en la clasificación de 5 puntos a falta de 13 jornadas para la resolución del campeonato. Con la espectacular dinámica del Bayer Leverkusen y la inestabilidad en todos los sentidos del Bayern de Múnich, que tenían a Tuchel casi en la cola del paro, el conjunto de Xavi parecía destinado a romper con la dinastía del club alemán. No obstante, los fantasmas de una terrible historia pasada todavía estaban muy presentes tanto en el club como en la ciudad. ¿Cómo? Se trata de una de las historias más tristes de la historia del fútbol que te hará comprender toda esta historia y el valor que tiene en la actualidad. El Bayer Leverkusen fue fundado en 1904 por los trabajadores de la empresa químico-farmacéutica Bayer. Por esto es apodado como el equipo trabajador. Entre tú y yo es un nombre de mierda. Tiene menos carisma que el bot lateral derecho del FIFA de Mi Clubes Pro de hace 8 años. Sus mayores éxitos hasta el momento han sido una Copa Alemana en 1993 y una Copa de la UEFA en 1988, pero sus mejores años futbolísticos comenzaron a partir del 1996, con jugadores como Michael Ballack, C. Roberto o Ulf
Kirsten, el máximo goleador de la historia del club, el Leverkusen impuso un fútbol alegre y ofensivo, con el que se quedó a las puertas del campeonato hasta en 4 ocasiones. La más dolorosa caída en Bundesliga fue en el año 2000, cuando solo tenía que conseguir un punto en la última jornada para ser campeón, pero su derrota ante el Unterhaching le dio la liga al Bayern Múnich por diferencia de goles. Sin embargo, la verdadera razón por la que la prensa anglosajona le denomina Bayer Leverkusen fue la desgracia que vivieron en el año 2002, cuando yo nací. El Leverkusen se encontraba a 4 partidos de ser el primer equipo alemán en conseguir el triplete. Sin embargo, en 11 días fatídicos, el equipo de las aspirinas lo perdió todo. Se descolgó de la Bundesliga, cayó ante el Schalke en la final de la Copa Alemana y Zidane les metió uno de los mejores goles de la historia para arrebatarles la UEFA Champions League. Os he explicado esto porque es importante entender que dentro del contexto de la liga alemana, el Leverkusen está considerado un buen club, pero desgraciado como el que más. Y esto continuaba estando muy presente tanto en el club como en la ciudad. A pesar de todo esto, al equipo pareció darle igual todos estos fantasmas e historias para no dormir y no aflojaron el ritmo en ningún momento. Y con el pie en el acelerador, porque en Alemania no hay multas por velocidad, continuaron ganando y ganando partidos. Parecía una máquina diseñada para ganar sin importar el lugar, la hora, el sitio y el rival. No obstante, cuando todo el mundo hablaba de la posibilidad de llegar invictos a final de temporada, el Hoffenheim parecía destinado a ser la bestia negra del conjunto de Xavi. Con el 0-1 en el Bell Arena, el cuadro blanquiazul llegó por delante en el marcador en el minuto 88. Sin embargo, en ese mismo minuto, Andrich cazó un balón dentro del área y convirtió el empate. Aquí ocurrió algo que para mí es muy significativo. Lejos de celebrar el gol que les permitía continuar con la racha de imbatibilidad y con la Bundesliga prácticamente en el bolsillo de todas maneras, la celebración fue de equipo ganador e imparable. Cogieron el balón y dijeron, vamos a por el segundo, que esto hay que ganarlo como sea. Y efectivamente, ni 3 minutos más tarde, Patrick Schick marcó el gol de la victoria. Muchos decían que este tipo de partidos el Leverkusen lo sacaba por suerte o por simplemente luchar hasta el final, y aunque en parte es cierto, todo lo que estamos viendo tiene un sentido. Una estadística que nos permite ver lo que propone y quiere Xavi es la de los pases. Su Leverkusen es el equipo que más pases realiza de la Bundesliga, con amplia diferencia del Bayern Múnich, y la distancia entre estos es menor. Es decir, el Leverkusen realiza más pases en corto, toca con los jugadores más cerca. Por algo es el equipo con más posesión de toda la Bundesliga. Esto lo que significa es que el equipo siempre busca un posicionamiento dentro del campo para formar triángulos y rutas de pases sencillas que les permitan combinar y buscar movimientos constantes. El clásico toco y me muevo. Además, como atacan tan bien ordenados, cuando pierden el balón suelen estar muy bien organizados para iniciar la presión rápida y eficaz, porque eso es lo que buscan, contrapresionar rápidamente. Pero sobre todo, lo más característico de este Leverkusen es el ritmo de juego que imponen en ataque. Varían posiciones y sobre todo son muy peligrosos con los carrileros, que son puñales cuando atacan la banda. Total, todo esto que os he contado para que le tuvieran que ganar de penalti al Unión Berlín en la jornada 28. Pero esta no fue una victoria cualquiera, ya que les permitió llegar a su cita en el Bell Arena sabiendo que si sumaban los 3 puntos eran campeones de la Bundesliga. Si llega a aparecer el Leverkusen ahora sería una catástrofe mundial. Caprichos del destino, el rival era el Werder Bremen, un rival que en aquel fatídico año 2002 perdieron también en casa y fue decisivo para que perdieran el campeonato. La oportunidad de la revancha. Y este año el Leverkusen en las citas importantes ni penaltis ni historias. El Leverkusen se transformó en Super Leverkusen. Bueno, en verdad sí, porque Boniface marcó el primer tanto desde los 11 metros, pero después el ciclón del equipo trabajador fue escandaloso. Saka marcó un golazo muy especial para cerrar una Bundesliga magnífica del centrocampista y posteriormente Florian Wirtz, la estrella de este equipo, se puso la capa de mago sin que nadie se diera cuenta y dio otra exhibición más con 3 goles que cerraron el resultado, la victoria y el campeonato para los de Xabi Alonso. Con todo esto, el delirio de la afición fue total. Lo habían logrado, de la mano de un técnico portentoso que oficializó su estancia en el club durante al menos una temporada más, de un equipo talentoso, ilusionado y comprometido, y la transformación de desgracia en grandeza. El Leverkusen reinó por primera vez en Alemania, derrocando la dinastía del gigante de Baviera y enamorando a todos y cada uno de los aficionados de este precioso mundo llamado fútbol.